que se conectan con nosotros a través del Facebook Live, los que están acá presentes, los que están conectados por el Zoom, sean todas y todos bienvenidos a la casa del Señor. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, y yo soy su servidor, el pastor Héctor Villanueva. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Póngase cómodo, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Y vamos nosotros a darle continuidad a un tema que predicamos o que comenzamos la semana antepasada. Ya hace 2 semanas atrás nosotros comenzamos hablando acerca del tema cómo ganar a nuestros familiares inconversos para que vayan al reino de los cielos. Dimos la primera parte, todos nos gozamos, nos alegramos, nos contentamos porque conocemos cada vez más lo que Dios dice y revela a través de su palabra. Pero la semana que pasó tuvimos que, en concordancia con la celebración del día de Pentecostés, tuvimos que hablar acerca del tema como en Pentecostés. Muy bueno también, interesante. Les invitamos a todas y a todos a que se puedan conectar a través de la plataforma de YouTube y nos puede buscar como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Usted lo ve y ahí va a conseguir todos y cada uno de los temas que domingo tras domingo venimos nosotros impartiendo a través de estas redes y de estos medios. Entonces le vamos a dar continuidad a este tema, cómo ganar a nuestros familiares inconversos para que vayan al reino de los cielos. Muy interesante, muy importante, y vamos a fundamentarnos en lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret viene revelando a través de las Sagradas Escrituras. En este pasaje vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 31. Mire lo que dice la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, pero estaba lleno de llagas. Y este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y su consuelo era que los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Y un día también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, este rico alzó sus ojos, es decir, un lugar que como que estaba en un nivel inferior porque tuvo que alzar sus ojos. Y estando en tormentos, estando angustiado, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, se recordó de aquel mendigo que todos los días se sentaba en la puerta de su casa. Y dando voces, le dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya usted ve, estaba siendo atormentado en ese lugar llamado el Hades,
un lugar de tormento. Pero Abraham le respondió y le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males. Ahora este es consolado aquí mientras tú eres atormentado en ese lugar. Además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieran pasarse de aquí hacia vosotros no pueden, ni de vosotros pueden pasar hacia acá. Lo cual quiere decir que el que va al seno de Abraham, que es conocido hoy día como la antesala del cielo, y quien va a ese horrible lugar llamado el Hades, que es la antesala del infierno, mas nunca pueden salir. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y sigue diciendo en el 27, y entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le respondió y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y explicamos que Moisés representaba la ley, la palabra de Dios, y los profetas representan los hijos de Dios que predican el mensaje de salvación. Y le dice: escúchenlo a ellos. Y él entonces, el mendigo, el rico, le replicó y le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Pero Abraham le respondió y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Amén. Ahora, es bastante significativo, resaltante y relevante en toda esta historia que nosotros estamos leyendo de las Sagradas Escrituras, que quien está contando, quien está relatando estos acontecimientos que aquí nosotros acabamos de leer, es nada más y nada menos que Jesucristo de Nazaret. El único que tiene moral, el único que tiene potestad de poder decirnos qué hay más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo de Nazaret, dicen las Escrituras, que descendió hasta las profundidades del abismo. Dicen las Escrituras que al tercer día resucitó de entre los muertos, y Él sí sabe lo que hay más allá de la muerte. Es decir, lo que hay más allá cuando el hombre parte de este mundo y o va al cielo o va al infierno. Y en el marco de la celebración de esta fecha de Pentecostés que celebramos la semana pasada, nosotros explicábamos y le decíamos que nuestro Señor nos estaba revelando que según el calendario judío, el calendario lunisolar, a partir de esta fecha comenzaba una nueva temporada, una temporada de reverdecimiento, de renovación, de primicias, de primeros frutos. Es decir, una temporada donde Dios abre un portal para que nosotros transicionemos. Porque cuando Dios te abre una puerta o cuando Dios te abre una ventana, es para que nosotros entremos a través de ella, para que nosotros aprovechemos, y nosotros aprovechamos esa ventana, aprovechamos ese portal de bendición y transicionamos. Nosotros pasamos de un nivel a otro, de un nivel medio a un nivel mayor, y después vamos a ir de uno mayor a otro mayor, y vamos a ir creciendo de gloria en gloria. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, esto quiere decir que estamos en el tiempo oportuno
que nosotros podemos aprovechar para interceder delante de Dios por nuestros familiares inconversos, por nuestros seres queridos, para que si en alguna oportunidad Dios permite que se vayan de este mundo, pues podamos conseguirnos con ellos allá en el reino de los cielos. Como lo vimos acá en este pasaje que leímos, porque las Escrituras nos están diciendo que vamos a tener conciencia, donde quiera que estemos, si vamos al reino de los cielos o a ese horrible lugar, la persona tiene conciencia, porque dice Jesús que aquí este rico, cuando levantó su mirada y vio al mendigo, lo reconoció que era la persona que todos los días se sentaba en la puerta de su casa a mendigar pan. Y estando en ese lugar, dicen las Escrituras también, que estaba en tormento, que una llama de fuego que no se apaga nunca lo atormentaba día y noche. Y por eso él le pidió a Abraham que mandara al mendigo a mojar su dedo o la punta de su dedo en agua para que refrescara su lengua, porque estaba siendo atormentado en ese lugar. ¿Ve? Es un lugar de tormento, mientras que el lugar donde estaba el mendigo es un lugar de paz, de gozo, de tranquilidad y de felicidad. Y como todos queremos ir a ese lugar de paz y de tranquilidad, pues nosotros hoy estamos hablando de cómo nosotros ganar a nuestros seres queridos para que vayan al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren que sus familiares vayan al reino de los cielos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, présteme mucha atención, porque hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos hacer para ganarnos a esos familiares nuestros que tanto amamos, para que se vayan también al reino de los cielos. Amén. Entonces, en esa oportunidad nosotros decíamos que una característica del comportamiento de las personas en los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo iba a ser la desobediencia, que a través de la desobediencia el hombre se desconecta de Dios. A través de la desobediencia el hombre se pierde de todos los privilegios, de todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Y esto fue lo que logró desconectar al primer hombre y a la primera mujer que Dios había hecho y había colocado en el huerto del Edén. Amén. Entonces, Dios odia la desobediencia, porque cuando una persona desobedece, le está recordando a Dios lo que un día un ángel llamado Luzbel, que después se convirtió en Lucifer, le hizo a Dios allá en el reino de los cielos. Y producto de esa desobediencia es que hoy día el ser humano está viviendo todo lo que nosotros conocemos que está ocurriendo en el mundo. Estamos viviendo momentos donde nadie se quiere sujetar o someter a nadie, donde las personas desobedecen a las autoridades, donde las personas les importa cualquier cosa decir de Dios, hablar mal de Dios, y esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues este es el fruto y la consecuencia de la desobediencia. ¿Me dice amén? Y seguimos enfocados entonces en el tema que nosotros venimos a hablar en esta tarde ya. Vamos a pedirle al Señor que nos revele en esta tarde cómo nosotros podemos hacer para que nuestros seres queridos, cuando Dios le permita irse de este mundo, puedan entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces,
La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿será verdad que Dios es la persona más interesada en que los seres humanos no vayan a ese horrible lugar llamado el infierno? Porque nosotros ya habíamos explicado que Dios no había creado el infierno para los seres humanos. Dios creó ese horrible lugar de tormento para Satanás y sus demonios. Pero que Satanás, a través de la desobediencia, ha venido incitando, ha venido tomando de la mano a las personas y los está conduciendo por ese camino de perdición. Y la palabra dice que al hombre, el hombre tiene caminos que le parecen bien, pero son caminos de mal. ¿Ve? Entonces es tiempo de que el hombre rectifique y se percate de lo que está ocurriendo a su alrededor. Lo primero que tenemos que entender es esto, que el deseo de Dios es que el hombre no vaya a ese horrible lugar. Y para ello vamos a leer en Primera de Timoteo, vamos a comenzar a leer las Escrituras. Váyase a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Mire lo que dice. El apóstol Pablo expresa o revela el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras, y mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya usted ve, este es el anhelo, este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de no ir a ese horrible lugar de tormento, porque explicamos que el denominador común entre ese lugar de tormento y el cielo es que al cielo se va eternamente y para siempre. Y a ese horrible lugar de tormento también se va eternamente y para siempre. Y Dios no desea que el hombre vaya a ese horrible lugar de tormento, sino que sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Usted se preguntará, ¿y qué es la verdad? Bueno, la verdad es el nivel más alto de la realidad. Esa es la verdad. Y por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De una mentira cuando usted la cree como si fuera una verdad. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que expresa Dios en su corazón. En Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Este es su deseo, que todos sean salvos. Ahora muévase a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aunque las personas no quieran creer en Dios, no quieran esperar en Dios, todo se va a cumplir a su debido tiempo, a su debido momento. Y sigue diciendo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya usted ve, esto nos habla claramente de que la persona más interesada en que el hombre, cuando parta de este mundo, no vaya a ese horrible lugar llamado el infierno, es nuestro Dios, es nuestro Señor. ¿Ve? Y esto, mire, no solamente lo dijo de palabras,
sino que también lo demostró con acciones y con hechos. Porque en Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, a Pedro, a Juan, a María, a Alberto, a John, a blanco, a negro, a rico, a pobre, a iletrados, a documentados, a todo el mundo. ¿Ve? De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su unigénito Hijo Jesucristo de Nazaret, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya usted ve, no solamente el Señor lo dijo o lo estableció teóricamente en su palabra, sino que lo demostró con acciones y lo demostró con hechos. Yo siempre le pregunto a las personas: ¿usted sería capaz de hacer eso? Sobre todo nosotros los latinos, que tenemos familias numerosas, de 5, de 7, de 9, de 11, de 13, de 15 hijos. Yo le pregunto: ¿usted sería capaz de desprenderse de uno solo de sus hijos para ponerlo en sacrificio a favor de toda la humanidad? ¿Habrá alguien que sería capaz de hacer eso? Ninguno. Bueno, Dios dice que en las Escrituras que eso fue lo que hizo con Jesucristo de Nazaret, el santo Hijo de Dios, el unigénito, el único que tenía, lo puso, lo ofreció en sacrificio por amor a ti, por amor a mí, a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es una evidencia de mucho peso. Otra evidencia es que cuando Jesús se fue de este mundo, cuando lo llevaron a morir en la cruz y descendió a las profundidades del abismo, las Escrituras dicen que al tercer día resucitó de entre los muertos. El Hades, la muerte, Satanás y sus demonios no pudieron retener a Jesucristo de Nazaret, porque no había ningún tipo de pecado en Él. No había ningún tipo de falla, no había nada que justificara que un hombre inocente estuviese en ese horrible lugar. Y la muerte tuvo que soltarlo. Y al tercer día se le apareció a sus discípulos y por 40 días y 40 noches estuvo manifestándose y revelándose a todas las personas que están aquí descritas en su palabra. Y una de las principales tareas que hizo cuando se le reveló a su iglesia fue que les entregó la responsabilidad a la iglesia de que nosotros pudiésemos ser testigos de esa resurrección y predicásemos el mensaje del evangelio. ¿Me dice amén? Entonces le entregó la responsabilidad a la iglesia de que nosotros le diéramos continuidad al ministerio que Él un día comenzó aquí en la tierra. Lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, cuando resucita de entre los muertos, se lo encomienda a la iglesia. ¿Ve? No se lo encomendó a cualquier otro ente en este mundo. Se lo entregó a la iglesia para que la iglesia le diera continuidad al ministerio que un día nuestro Señor Jesucristo de Nazaret comenzó aquí en la tierra. Amén. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Mire, usted va a ver cómo dentro de muy poco usted va a ver el mundo polarizado. Eso lo veníamos conversando. El mundo se va a polarizar entre los que les gusta el bien y los que les gusta el mal. Y muchos, usted verá a muchos luchando para tratar de llevar a las personas al reino de los cielos.
Ese es el papel que le corresponde a la iglesia, el papel que le corresponde a usted y que me corresponde a mí. Predicar el mensaje de salvación para que la gente no vaya al infierno. Entonces, el mundo se va a polarizar entre aquellos que van a luchar para tratar de llevar a las personas al reino de los cielos, mientras que va a haber otro grupo que va a luchar por tratar de llevar a las personas a ese horrible lugar llamado el infierno. Y dentro de poco nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos, porque el enemigo sabe que se le está acabando el tiempo, se está quitando la máscara y está actuando abiertamente dentro de la sociedad. Y ya hablan abiertamente del reino de las tinieblas. Y donde quiera que nosotros estemos, la iglesia, tenemos que hablar de un Dios vivo, de Jesucristo de Nazaret. No podemos negociar nuestros principios y nuestros derechos del reino de los cielos. ¿Me dice amén? Me levanta su manito allá para ver si todos me están siguiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la pregunta es, si la voluntad de Dios y el deseo de su corazón es que el hombre, cuando se vaya de este mundo, no vaya a ese horrible lugar llamado el infierno, la pregunta es, ¿por qué las personas, incluyendo a nuestros familiares y seres queridos, familiares inconversos, no atienden al llamado de salvación y se resisten contra el mensaje de Jesucristo de Nazaret? Esa es la pregunta clave que nosotros podemos sacar de esta conversación. ¿Qué es lo que le está impidiendo a las personas conocer esta gran verdad para que no vayan al infierno? Porque yo les decía que cuando nosotros íbamos a las cárceles allá en Venezuela, donde supuestamente están las personas más repudiables de la sociedad, donde están las personas que tienen una mentalidad choreta, torcida, yo le preguntaba a esas personas, ¿cuántos, levántenme su mano, cuántos de los que están aquí se quieren ir de cabeza para el infierno? Y nadie levantaba sus manos, porque nadie quiere irse de cabeza para el infierno. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está impidiendo que las personas, nuestros familiares y nuestros seres queridos conozcan esta gran verdad para que no vayan a ese horrible lugar llamado el infierno? Y le voy a invitar a que leamos en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Mire la declaración que nos da aquí el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya usted ve. Ahora, vamos a ver 4 palabras claves. Mire, comienza diciendo, pero si nuestro evangelio, ¿ve? Es decir, la palabra evangelio significa buenas noticias, mensaje de salvación. Dice, nuestro evangelio, no dice el catolicismo, no dice la doctrina del testigo de Jehová, no dice la doctrina del budismo, del hinduismo o la doctrina musulmana. No, dice
el evangelio, si nuestro evangelio está aún encubierto, esta palabra encubierto es la palabra calupsis y ella significa escondido, significa oculto, significa estar velado. Es decir, que los incrédulos no pueden conocer esta gran verdad del mensaje de salvación porque el diablo les tiene los ojos vendados. Les tiene esta verdad camuflajeada para impedir que ellos conozcan esta verdad. Y después sigue diciendo, en los cuales el Dios, observe bien, aquí la palabra Dios está con D minúscula. ¿Ve? Y cuando se refiere al Dios que creó los cielos y la tierra, usted la va a conseguir con D mayúscula. Entonces aquí la tenemos con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo, ¿ve?, el príncipe de este mundo, el que se apoderó del mundo cuando engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, dice, cegó, ¿ve?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, otra vez, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Ve? Esta palabra cegar es la palabra tupló y ella significa obstruir, significa tapar, significa estorbar el intelecto o la mente de una persona, y su raíz quiere decir interponer una cortina de humo que impida que estas personas puedan conocer la verdad. Ya usted ve, a la luz de las Escrituras, por qué tanto las personas como nuestros familiares inconversos que no conocen a Jesús, ¿ve?, no pueden entender la verdad de la que habló Jesucristo de Nazaret. Porque el príncipe de este mundo les tiene cegado el entendimiento, les tiene camuflajeada esta gran verdad. Amén. Ahora, ¿qué elementos utiliza el enemigo para cegar el entendimiento del ser humano? ¿Sabe qué elementos utiliza? La mentira, el engaño, la religiosidad, las costumbres culturales y folclóricas de cada región, los conceptos equivocados, las fortalezas mentales como el orgullo, la soberbia, la altivez, la rebeldía, la desobediencia, el egocentrismo, el exceso de amor a sí mismo, la exaltación del yo, la complacencia de los deseos de la carne, ¿ve?, los vicios, las adicciones, y pare usted de contar. Todas estas cosas son las que logran desconectar a las personas de Dios y son las que le impiden que puedan conocer esta gran verdad. Amén. Entonces, todo esto es lo que hace que el hombre natural no pueda valorar el mensaje de salvación, ¿ve?, y caiga en la trampa del enemigo. Y por no tener una clara percepción de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos de una manera voluntaria rechazan su sacrificio, el que Él hizo por toda la humanidad, y no reciben en sus corazones a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Ve? Por eso las personas, lamentablemente, no pueden gozar de los beneficios y las bendiciones que el sacrificio de la cruz trajo a toda la humanidad. Amén. Ese es el objetivo del reino de las tinieblas, esconder la verdad del evangelio a los inconversos para mantenerlos entretenidos en sus pecados y separarlos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora bien, si el primer obstáculo tiene su origen en el reino de las tinieblas, como lo acabamos de explicar, déjeme decirle que el segundo obstáculo tiene que ver con la iglesia. ¿Me dice amén? Amén.
¿Están allí? Ahora vamos a hablar de la iglesia. El primer obstáculo tiene su origen en el reino de las tinieblas. El segundo obstáculo tiene que ver con la iglesia, porque fue a la iglesia a quien nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, después que resucita de entre los muertos, se le aparece y le dice: ahora todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes para que ustedes en mi nombre salgan a predicar el mensaje de la salvación. Tiene que ver con la iglesia. Mire, vamos a leerlo en el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 19. Mire lo que dice. Ya que Jesús se le había aparecido a su iglesia, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder, me es dado en el cielo, donde ya yo lo tenía, y ahora aquí en la tierra, donde he vencido al imperio de la muerte y del mal. Por lo tanto, id, vayan y hagan discípulos. Esta palabra hacer es la palabra construir, es la palabra fabricar, es la palabra innovar. Discípulos, seguidores de Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el final de los tiempos. Amén y amén. Ya usted ve, fue a la iglesia a quien nuestro Señor Jesucristo le encomendó esa tarea. Vaya ahora a Marcos 16, 14. Evangelio según Marcos 16, 14. Mire lo que dice. Vamos a leer del 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan a Europa, vayan a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, islas del Caribe, vayan al África, vayan a la India, vayan al Asia, id por todo el mundo y predicad, otra vez, mire, el evangelio a toda criatura. Por eso no todo el mundo es hijo de Dios. Mire cómo le dice criatura, porque una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Entonces, vayan y predíquenle a la creación de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice sanarán. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Entonces, esto quiere decir que hasta que los hijos de Dios no se dispongan a salir a predicarle al inconverso el mensaje de salvación, el hombre nunca va a tener la oportunidad de ser libre de las mentiras del diablo. Y allí están incluidos nuestros familiares inconversos y nuestros seres queridos. ¿Me dice amén? Amén. Vaya al libro de Romanos ahora, capítulo 10. Romanos 10, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán, refiriéndose a los inconversos, a aquel, refiriéndose a Dios,
en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Refiriéndose a la iglesia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Usted tiene que darle gracias a Dios que nosotros, mi esposa y yo, representamos un ministerio que fue enviado. Nosotros fuimos enviados. Nosotros no aparecimos de la noche a la mañana. Nosotros no fue que sacamos una varita mágica y nos dimos ¡prum! Y aparecimos nosotros. Aquí estamos. No, nosotros fuimos preparados, capacitados por Dios y enviados a levantar una iglesia de reino aquí en Europa. ¿Me dice amén? Pero ¿cómo se van a convertir si no les predicamos? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a creer en aquel al que no le demostramos su poder y su gloria? Y nosotros estamos cansados de decirlo, que donde se mueve el Espíritu de Dios, donde está la unción de Dios en una iglesia, allí tienen que haber sanidades, tienen que haber milagros, tienen que haber conversiones, tiene que haber reconciliación entre los esposos, entre los padres con los hijos. Y aquí nosotros tenemos ejemplos de cada uno de ellos, ejemplo. Padres que se han reconciliado con sus hijos, hijos con sus padres. Esposos que después que se iban a divorciar, allí están. Sanidades sorprendentes. Milagros de personas que ya estaban muriendo y el Señor las resucitó cuando intercedimos y oramos por ellos. Espíritus demoníacos que han querido suicidar a las personas. Aquí hemos experimentado de todo, porque donde está el Espíritu de Dios tienen que ocurrir todas estas cosas. Amén. Pero tenemos que predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cuáles son entonces los pasos que los hijos de Dios tenemos que dar para cooperar de esta manera con la predicación del mensaje de salvación a los seres humanos, incluyendo a nuestros seres queridos, y arrebatarles el velo de los ojos que el enemigo ha puesto para impedir que ellos no conozcan esta gran verdad? Y de esta forma impedimos que no vayan al infierno. ¿Cuáles son esos pasos? Yo pregunto, ¿usted quiere ser efectivo en esta tarea de ganarse a nuestros familiares inconversos para que vayan al reino de los cielos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gloria a Dios, 9. Cada vez se levantan más manos, 11, 15, 17, 20, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando la verdad. Eso es lo que estamos hablando. La verdad y nada más que la verdad. Ahora, anoten, le voy a dar rápidamente 6 pasos que usted debe cumplir para ganarse a sus familiares inconversos para que vayan al reino de los cielos. Número 1, vamos a leer lo que dice Efesios 6:12. Ahora prendí la moto porque se me está acabando el tiempo. Efesios 6:12. Mira cómo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a la luz de las Sagradas Escrituras que tu lucha y que mi lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contra tu papá, no es contra tu mamá, no es contra tus hermanos, no es contra tu cónyuge, no es contra tus hijos, no es contra el jefe, no es contra el vecino, sino contra seres espirituales que viven en las regiones celestes. ¿Me va entendiendo? Y la forma de nosotros poder luchar contra
estos principados, potestades y huestes de las regiones celestes es a través del ayuno y de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros vamos a derribar fortalezas, vamos a romper cadenas, vamos a romper ligaduras que el enemigo ha puesto alrededor de ellos para que los suelten, para que se arrepientan esas personas de sus pecados y removemos esa venda de sus ojos para que se caiga el orgullo, la altivez, la arrogancia y todo aquello que impedía que ellos conocieran el mensaje de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Y lo combinamos la oración con ayuno. Hacemos ese sacrificio por nuestros seres queridos. ¿Cuántos quieren hacer ese sacrificio por sus seres queridos? Todos, gloria a Dios. Entonces, comenzamos por allí, entendiendo que tu lucha no es contra ellos, sino contra seres espirituales que se mueven en las regiones celestes, que ponen impedimentos, que ponen una venda en sus ojos, pero a través de la oración y el ayuno, nosotros rompemos las estrategias del diablo y declaramos liberación en la vida de las personas. Amén. Número 2. Tienes que pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Ves? A través de la oración, tú tienes que, tu núcleo dentro de la oración, tienes que utilizar el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque a Jesucristo de Nazaret se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual ha de doblarse toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. ¿Me dice amén? Entonces, en el nombre de Jesús, es la llave, es la clave, rompemos las estrategias del diablo, arrancamos el velo que el enemigo ha puesto en sus ojos para enceguecer el entendimiento y nosotros lo declaramos libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Algunas veces el poder del enemigo es roto instantáneamente, ¡pran! Y hay rompimiento y vemos a las personas libres y gloria a Dios. ¿Ve? Confiesan a Jesucristo. En otros casos, mire, hay que ayunar, hay que orar, hay que interceder, hay que clamar por largos periodos de tiempo. ¿Ve? Pero en cualquiera de los dos casos, no dejes de hacerlo por tus seres queridos. Amén. Hasta que se rompa, hasta que se caiga ese velo de sus ojos y tú los veas confesando a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Miren lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ya usted ve, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas carnales? 1. La lengua, el chisme, el engaño, la mentira. Entonces no te defiendas con la lengua porque esa no es un arma tuya como hijo de Dios. ¿Ves? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Ves? ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde está la altivez? En el orgullo. ¿Y dónde está el orgullo? En el alma del ser humano. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, usted asume la autoridad, rompe las estrategias del diablo, derriba todo paradigma, todo concepto equivocado a través del conocimiento de la verdad y usted declara libre a esa persona para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Número 3, debes invitar o involucrar al Espíritu Santo de Dios en tu oración para que intervenga y tome participación legal en la vida de nuestros seres queridos,
para que sea Él quien prepare el terreno y sea Él quien los convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos la tarea de convencer a nadie. La tarea suya y la tarea mía es la tarea del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Hace que la semilla se una con la tierra. Esa es la tarea, más nada. La tarea de nosotros es hablar de Cristo, no convencer a nadie. Quien se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. ¿Me dice amén? Ahora lea Juan 16. Juan capítulo 16, del 8 al 11. Mire lo que dice. Dice, y cuando Él venga, están hablando del Espíritu Santo, está hablando Jesucristo, convencerá, esta es la tarea del Espíritu Santo, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Me dice amén? Mire, si yo fuera usted estuviera contento porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya está condenado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ese es el estatus de tu enemigo, de mi enemigo y del enemigo de nuestros seres queridos. ¿Cuál es su estatus? Fue derrotado, fue vencido y fue desplazado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Número 4. Seguimos corriendo. Número 4. Orar para que Dios prepare los corazones de nuestros familiares inconversos y puedan recibir el plan de salvación. ¿Ve? Todo tiene que ver con oración. ¿Por qué? Porque el corazón representa los terrenos donde va a caer la semilla. Y usted puede leer en Marcos capítulo 4. Vamos a leer rapidito. Marcos capítulo 4 del 3 al 20. Lo leemos rápido. Aquí está hablando Jesús. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Su tarea y mi tarea. Sembrar la semilla. ¿Ve? Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y entonces le dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron acerca de la parábola. Y él le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están allá afuera, por parábolas todas las cosas. Usted tiene que sentirse privilegiado y privilegiada porque Dios le ha traído revelación en estos últimos tiempos. Amén. Y sigue diciendo en el 12, para que viendo ellos no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y le dijo, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y comienza a explicarle. Mire, el sembrador es el que siembra la palabra. Usted y yo, levante su mano. ¿Cuántos sembradores hay aquí? Todos. Parece que no todos. Gloria a Dios. Ahora sí, por allá. Gloria a Dios, ahora sí. Ok. Y estos son los de junto al camino. Mire, los distintos terrenos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene... ¿Cómo? Están como tímidos. ¿Cómo dice su versión? Enseguida viene ¿quién? Satanás. No le dé miedo.
está pisado, está debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo le machacó la cabeza. Y si usted es el dedo chiquitico de Cristo, aún así está por encima del diablo. El diablo está por debajo. Entonces, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ya usted ve el trabajo del diablo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Mire. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Después dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y ella se hace infructuosa. Y termina diciendo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son los que están aquí en este territorio? Amén. Le pregunto, ¿dónde están sus 30? ¿Dónde están sus 60? ¿Dónde están sus 100? Vamos a dejarla allí en dos símbolos de interrogación. Amén. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que prepare los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque ya usted vio cómo algunos están entre pedregales, otros entre espinos, otros a la orilla del camino, pero otros con fertilidad en sus corazones. Entonces le decimos a Dios o le pedimos a Dios que toque los corazones de ellos. Número 5, debemos orar para que nuestros familiares tengan un encuentro personal y sobrenatural con Cristo, para que tengan un cambio de mentalidad, de corazón y de dirección en su vida. ¿Ve? Y el entendimiento de las cosas de Dios venga por causa de la revelación de su palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1 del 17 al 18. Dice, para que el Dios, ve que ahora está en D mayúscula, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, por eso debemos orar para que ellos tengan un encuentro sobrenatural y el Señor se revele a sus vidas y les muestre esa gran verdad. Y por último, debemos orar a Dios para que envíe obreros a su mies. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Lucas 10, 1, 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor Jesús a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces, debemos pedirle al Señor, después que hemos orado, transitado estos 5 pasos anteriores, para que si no se convierten con nosotros ayunando por ellos, orando por ellos, peleando por ellos, arrebatando la venda de sus ojos, reprendiendo al diablo por ellos, bueno, que el Señor prepare sus corazones para que tengan un encuentro sobrenatural con Él y que algún miembro del cuerpo de Cristo se pueda cruzar en su camino y pueda predicarles la verdad. ¿Me dice amén?
Esto nos habla de la colaboración del cuerpo de Jesucristo en el plan de salvación. Y no quiere decir que Dios no pueda hacer las cosas por sí solo, sino que Él se propuso hacer todas las cosas aquí en la tierra con la participación de los seres humanos. Amén. Porque Él no obliga a nadie, pero Él espera que salga de una manera voluntaria la participación del hombre para que entre ambos puedan llevar a cabo los planes de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, para que nuestros familiares y seres queridos que no conocen a Jesús se salven y vayan al reino de los cielos, tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros en medio de su camino, para que le prediquen y ellos tengan sueños, tengan visiones y el Señor, pueda hacer con ellos el propósito que se trazó con cada una de sus vidas. Amén. Entonces, es la conclusión de este tema que teníamos pendiente, y ahora yo quiero dirigirme hacia las personas que están siguiéndonos a través del Facebook Live. Si entendiste el mensaje y eres de esas personas que cuando te vayas de este mundo y abras tus ojos quieres estar en el reino de los cielos, yo te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojitos allí donde estás y puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios, y como hijo de Dios ahora tienes el boleto, el ticket en tu mano para poder entrar al reino de los cielos. Si alguien te pregunta cómo se llama ese boleto, ese ticket se llama Jesucristo de Nazaret, el que te va a poder permitir entrar al reino de los cielos. Te felicitamos entonces. Si no tienes una iglesia donde reunirte, donde congregarte, te invitamos que todos los domingos de las 12 en adelante, hora canaria, tú te puedas conectar con nosotros por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga y Dios te